Dios les bendiga, Dios les guarde en esta tarde. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí juntos y vamos a tener un estudio de la palabra del Señor del libro de Daniel, del capítulo 8 del libro de Daniel. Y vamos a empezar haciendo una oración al Señor para que Él sea quien imparta la enseñanza y no yo. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gloria, honra y adoración, Señor. Qué bueno, Padre, que podemos leer tu palabra, podemos estudiarla, Señor. Pero queremos pedirte en este momento que tú seas, Señor, quien la revele, Señor. Que tú la interpretes, Padre. Que tú, Señor, nos muestres los tesoros que hay ahí escritos, Señor, para bendición de nuestras vidas. Porque nosotros, Señor, recibimos bendición cuando estudiamos tu palabra y crecemos en ti, mi Dios. Tu palabra es pan para nuestro espíritu, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Hermano, pues queremos informarle, queremos decirle que por favor comparta este video, dele share, comparta, y queremos advertirle, anunciarles que tenemos también un canal de YouTube. El canal se llama Ministerio de Enseñanza Bíblica Pan del Cielo. Ministerio de Enseñanza Bíblica Pan del Cielo. Y allí ponemos los videos, no solamente los que yo grabo, sino muchos más que yo sé que son de bendición para todo aquel que lo pueda ver. Así que les exhorto a eso y vamos a tener un corito. Un corito es como un pequeño himno que en estos días tan difíciles donde hay tantas situaciones, pues nos vendría bien cantar algo que nos recuerde que estamos bajo la protección de nuestro Señor. Y dice así: Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Aunque venga la tormenta y llegue la prueba, Dios tiene cuidado de ti. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti, dice el Señor, no llegará. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Aunque venga la tormenta y llegue la prueba, Dios tiene cuidado de ti. Muchas veces has dicho que no puedes y que tus fuerzas se están acabando. Levántate, levántate, porque Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Aunque venga la tormenta y llegue la prueba, Dios tiene cuidado de ti. Aleluya. Gloria al Señor. Dios tiene cuidado de ti. La hermana Heidi les envía un saludo. Él no puede estar conmigo en estos días porque se hizo una operación en los ojos y todavía está un poquito convaleciendo. Alabanza, pero ya está muy bien. Ya para la próxima, si Dios permite, está. Amén. Bien, empezamos entonces estudiando el capítulo 8 del libro de Daniel.
y vamos a pasar directamente a leer el primer versículo. Y el primer versículo del capítulo 8 dice: en el año tercero del reino del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me apareció antes. En este versículo primero, Daniel está estableciendo el tiempo y el lugar físico donde él está, donde él recibió la visión. Cuando dice el año tercero del rey Belsasar, que en otras Biblias se llama Belsasar, es el año en que sucedió lo que pasó en el capítulo 5 de Daniel, el incidente de la escritura en la pared, donde esa misma noche, donde este rey estaba haciendo una fiesta. ¿Se acuerdan de la fiesta aquella donde estaban todos bebiendo, utilizando los vasos que Nabucodonosor trajo del templo de Jehová en Jerusalén? Y por causa de todo eso, pues la paciencia de Dios llegó a un punto donde dice que apareció una mano escribiendo en la pared y escribió un mensaje: pesado ha sido y ha sido hallado falto. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y esa misma noche muere Belsasar y pasa el imperio babilónico a ser parte del imperio medo-persa. Pasó en esa noche. Pues en ese mismo año fue que Daniel tuvo esta visión. Pero mire cómo dice en el verso 2: vi en visión y aconteció cuando vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino, en la provincia de Persia. Así que vi en aquella visión estando junto al río Ulai. Aquí lo que está diciendo, hermano, no es que él estaba en Susán o Susa, como ponen en otras, y que estaba junto al río Ulai. Y lo que está diciendo es que en la visión él se vio en ese lugar. Él físicamente estaba en Babilonia. Amén. Todavía no había sucedido lo del capítulo 5. Acuérdense de una cosa, quiero hacer este comentario, que las cosas están escritas en la Biblia, no están en un estricto orden por acontecimiento cronológico. No están en un estricto orden cronológico, están en un orden según el Espíritu Santo le fue revelando a la persona que escribió el libro. Y dice que esa visión, él se encuentra de pronto en Susán, cabecera del reino, la provincia de Persia. Y dice el verso 3: y alcé mis ojos, eso es en la visión, y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos. Y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el que era más alto subía a la postre. Él está viendo un animal, un carnero, pero este animal tiene un significado. Y lo vamos a ver más adelante, según vamos estudiando el capítulo, que se trata precisamente del reino medo-persa, el carnero. Por eso fue que le llamamos a la lección de hoy, que yo lo tengo por aquí, alabanza al Señor, el carnero y el macho cabrío. Quiero enseñarles un momentito esto. Y estamos hablando de esta parte de aquí. Estamos aquí. Ese macho cabrío coincide también con lo que es la visión que vio Daniel del leopardo, que tenía 4 alas y de 4 cabezas. No era un leopardo normal, pero vamos a ver, ya mismo le explico los detalles de por qué eso está así en ese dibujo. Dice que ve un carnero, y el verso 4 dice: y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al mediodía, que es el sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano. Y hacía conforme a su voluntad, y cada día se hacía más grande. Y está hablando del imperio medo-persa. Amén. ¿Por qué 2 cuernos? Porque son 2 pueblos que se unieron para poder ganar el imperio grandísimo, los medos y los persas. Amén. Y dice el verso 5: y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío que venía de la parte del poniente, o sea, del oeste, venía del oeste, hacia la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho cabrío un cuerno de ver entre los ojos. O sea, que era un cuerno
grande. Este macho cabrío que acaba de ver en la visión Daniel también se refiere a otro imperio mundial, y la misma explicación la recibió Daniel a través de un ángel explicándole qué era lo que significaban estos animales y por qué hacían lo que estaban haciendo. Y el verso 6 dice, y venía hasta el carnero. Amén. El macho cabrío llegó hasta el carnero, que tenía los dos cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Mire, es interesante ver que todo esto es una profecía que está recibiendo Daniel. Amén. Y que el significado de ese cuerno grande que tiene entre los ojos, el macho cabrío, se refiere a un personaje que faltaban 200 años para que naciera, que se llama Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Todavía faltaban 200 años para que ese hombre naciera, y ya Dios le está revelando lo que ese hombre va a hacer a Daniel. Alabanzas al Señor. Entonces, el verso 7 dice, y le vi que llegaba junto al carnero y levantóse contra él e hirióle y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerza para parar delante de él, y derribóle en tierra y oyóle que lo pisoteó. Ni hubo quien librase al carnero de su mano. Y el macho de cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y está hablando de Alejandro el Grande. Y subieron en su lugar otros 4 maravillosos cuernos hacia los 4 vientos del cielo. Fíjense, hermano, estamos viendo la historia, pero antes de que suceda. Porque normalmente nosotros vemos la historia, pues leemos un libro de historia y vemos las cosas que pasaron. Pero en la Biblia usted ve la historia antes de que pase. Porque Dios sabe el final desde el principio. Eso dice la palabra del Señor. Quiere decir, hermano, que si usted quiere verdaderamente tener conocimientos profundos del tema que usted quiera, del que sea, la palabra de Dios tiene ese conocimiento. Alabanza al Señor. Y hacemos bien en venir a la palabra y buscar aquí dentro. Hermano, aquí hay muchos tesoros para nuestras vidas. Y Daniel se le está revelando lo que va a suceder, pero mucho tiempo después de esto. Alabanza al Señor. Pero mire lo interesante que viene ahora. Y de uno de ellos, de uno de los 4 cuernos que le salen cuando pierde el cuerno grande, salen 4 cuernos. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho, y al mediodía, o sea, hacia el sur y al oriente, y hacia la tierra deseable. La tierra deseable es la tierra de Israel. Amén. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló. O sea, este cuerno pequeño tuvo un gran poderío y empezó a hacer uso de ese poder, pero para hacer daño. Y el verso 11, y hasta el emperador del ejército se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Cuando usted escucha lo de continuo sacrificio, se sobreentiende que está hablando de los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén, que estaban continuamente haciendo sacrificios a Dios, porque eso era lo que pedía la ley. Alabanza al Señor. Y el verso 12, y el ejército fue entregado a causa del continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. Mire esto, a causa de la prevaricación, y echó por tierra la verdad, e hizo todo lo que quiso, y sucedióle prósperamente. Y oí un santo que hablaba. Fíjense, dentro de la visión, Daniel está escuchando una conversación, y él dice que es un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a un otro que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y al ejército para ser hollado? Y él me dijo: hasta tarde y mañana 2300. Hasta tarde y mañana se refiere día.
porque un día tiene una tarde y tiene mañana. Amén. Y dice, 2300 y el santuario será justificado. Y acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión, buscando su entendimiento, he aquí que como una semejanza de hombre se puso delante de mí. Y oí una voz del hombre entre Ulai, el río, que alzó la voz y dijo, Gabriel, enseña la visión a este. Fíjese qué bonito, hermano, cuando tú quieres saber el significado de las cosas, hay quien te da el significado. El Señor envió en este momento al ángel Gabriel, que es un mensajero, es un ángel de una jerarquía muy alta dentro de el reino de los ángeles, y lo envía. Ese mismo ángel fue el que fue donde María, fue donde Zacarías. Usted ve que siempre está cumpliendo con la misma función de llevar mensaje. Y ese ángel fue y fue hasta donde Daniel. Y dice el verso 17, y vino cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Y él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque al tiempo la visión se cumplirá. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó e hízome estar en pie. Hermano, estaba tan impresionado, tan impactado con la llegada de este ángel. O sea que eso es una cosa, hermano, que no es normal, no es natural. Y nosotros pues somos criaturas, ¿verdad? Finitas, débiles, ¿verdad? Amén. Hermano, imagínense lo que es estar en presencia de un ángel, es impactante. Pues de estar delante de la presencia de Dios debe ser todavía más impactante. Sí, cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Usted dice, le voy a preguntar muchas cosas. Y cuando usted se encuentra con él, no le pregunta nada. Mire, con verlo nada más usted dice, ya estoy satisfecho. No quiero nada más. Amén. Porque ver la presencia de nuestro Señor Jesucristo debe ser algo glorioso, hermano. Amén. Y aún así un ángel lo impresionó mucho a Daniel. Alabanza al Señor. Dice, y estando, el verso 18 nuevamente, y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó e hízome estar en pie. Y dijo, he aquí que yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira. Fíjense esa parte, en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, y aquí viene la explicación, hermano, qué tremendo cuando la misma palabra se explica ella misma. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Por eso que son dos cuernos, los reyes de Media y los reyes de Persia. Y el macho cabrío, el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí le quiero dar unos datos históricos. Ok. Para que esto suceda faltan muchos años, hermano. Sin embargo, como les dije, Dios le está haciendo una revelación al estilo Apocalipsis, pero una revelación a Daniel sobre lo que va a suceder. Ok. Él está viviendo el año tercero del rey Balsasar, que es el último año del imperio babilónico. Y ya está viendo una lucha entre el imperio medo-persa y el imperio griego, que son dos imperios que todavía están en el futuro. Ahora, alabanzas al Señor. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. Y ese cuerno que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y ese personaje se llama Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y quería darle unos datos de historia y unos datos históricos sobre este hombre. Bien, este hombre empezó a reinar a la edad de 19 años. Imagínense, un rey jovencito, 19 años. Reinó 13 años y murió con 32 años. Y tuvo el imperio mundial más grande de su tiempo, hermano. De todos los anteriores, el de él fue el que más territorio ocupó. Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Esos datos usted los puede constatar en la historia. Pues ese macho cabrío que venía, que apenas tocaba el suelo, que dice que venía como volando, hermano, en 13 años, a una velocidad increíble, empezó a conquistar pueblos, a conquistar
ciudades, a conquistar pueblos, a conquistar todo lo que estaba a la mano desde Egipto y Grecia, la Asia Menor, y su imperio llegó hasta la India, hermano. O sea, era un imperio grande. Amén. Y él era sumamente joven. De pronto se enferma y se muere. Ven que dice que el cuerno grande fue partido. Y ahora salen 4 cuernos. Pues el imperio de él fue dividido entre los 4 generales más importantes que él tenía. Y tengo la información aquí. Amén. Los generales eran Casandro, Lisímaco, Ptolomeo I y Seleuco I. Y gobernaron uno sobre Egipto, otro sobre Siria, otro sobre Macedonia, que eso es parte de Grecia, y otro sobre el Asia Menor. Se dividieron el reino. No dejó heredero. Sí tuvo hijos, pero no lo dejó de heredero para el imperio. Por la forma como murió, posiblemente dicen que los historiadores que puede haber sido envenenado. Amén. Y sencillamente Dios había visto todo esto siglos antes. Lo vio y lo puso de esa forma. Dios tiene una manera peculiar de decir las cosas, hermano, que para usted poderlo entender, tiene que pedirle a Él que se lo explique. Nosotros con nuestra inteligencia no podemos decir, pues yo sé lo que quiere decir. No, tenemos que pedir la dirección de Dios, aún para eso, para saber lo que Él quiso decir. Alabanzas al Señor. Entonces, estos 2 animales, el carnero y el macho cabrío, representan 2 imperios. El carnero es el imperio medo-persa, que es destruido por el macho cabrío, que es el imperio griego. Pero ahora vemos de pronto que el imperio griego, ese cuerno grande, Alejandro, muere y se levantan 4. Hasta aquí usted puede constatar esta información en cualquier libro de historia, una enciclopedia, lo que usted quiera. Amén. Y usted va a ver que sí, que pasó así. Pero acuérdese que esto fue escrito mucho antes de que sucediera. Amén. Entonces, alabanzas al Señor. Dice el verso 22. Y el que fue quebrado, el cuerno que se le partió al macho cabrío, y que sucedieron 4 en su lugar, significa 4 reinos sucederán de la misma nación, mas no en la fortaleza de él. No tenían la fuerza de él. Alejandro Magno era muchos generales de los ejércitos de muchas épocas, como Napoleón y así. Muchas personas de estas se inspiraron en Alejandro Magno para hacer su vida militar, su carrera militar. O sea, ellos vieron en Alejandro Magno un ejemplo a seguir, por la manera como hacía las cosas. Bien. El verso 23, mas al cabo del imperio de estos, cuando los prevaricadores se cumplirán, levantarse a un rey fuerte de cara y entendido en dudas. Aquí vamos a entrar ahora en una persona que se va a levantar después más tarde y aparece 2 veces. Aparece en el Antiguo Testamento, pero también va a aparecer en los tiempos nuestros. No es la misma persona, pero hace las mismas cosas. Y les voy a explicar ahora. Ok. Al cabo del imperio de estos, al final del imperio, cuando los prevaricadores se cumplirán, levantarse a un rey fuerte de cara y entendido en dudas, y sus fortalezas se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y sucederle a prósperamente, y hará su voluntad y destruirá fuerte y al pueblo de los santos. Y con su entendimiento hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. Mire, hay gente que destruye con guerra. Este que viene destruirá con paz. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina? Amén. Entonces, y contra el príncipe de los príncipes, que es el rey de reyes y señor de señores, se levantará, y sin mano será quebrantado. Amén. Ok, quiero leerles una porción que tengo de este libro precioso que tengo hace muchos años. Este libro se llama Daniel y el Apocalipsis, escrito
por la hermana Sunshine Ball. Sunshine Ball, este libro ya lleva muchos años de haberse escrito. Ella fue, los de ustedes que conocen lo que se llama el Himnario de Gloria y Triunfo. Ese libro fue compilado. O sea, él no los escribió las canciones, y fue el esposo de ella, que se llamaba Henry C. Ball. Ella es la esposa de Henry C. Ball. Él fue misionero hace muchos años atrás, inclusive fue misionero en Puerto Rico, de donde soy yo. Amén. Pues ella escribió este libro hace bastante tiempo. Y yo quería leerles algo que ella pone acerca del cuerno pequeño que sale. Amén. De uno de esos 4 cuernos sale un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño empieza a crecer. Pero se lo voy a leer según ella lo pone aquí. De la Siria salió un cuerno pequeño, y de la historia sabemos que era Antíoco Epífanes, el opresor inhumano y cruel de Israel y conocido como el anticristo del Antiguo Testamento. Se engrandeció hacia la más hermosa de las tierras. Aquí pone de la tierra deseada, que entendemos que es Israel. En la conquista de Israel, y los versículos 10 y 9, en su conquista de Israel, nos dicen de su opresión de los príncipes, de los sacerdotes, rabíes de Israel, y aún blasfemando él mismo contra Jehová Dios, y por la fuerza descontinuando los sagrados servicios del templo. Por eso fue que dice que detuvo el continuo sacrificio, sustituyendo el culto idólatra en vez del verdadero culto. Nos dice la historia que él colocó una estatua de Júpiter olímpico en el templo judío en Jerusalén y obligó a todos a adorar esa deidad pagana. Este es uno de los dioses de los griegos, porque estamos hablando del macho cabrío era Grecia. No sé si saben las olimpiadas, que dicen las olimpiadas. Eso comenzó en Grecia hace muchos años, en un lugar que se llama el Monte Olimpo. Y el Monte Olimpo es el monte donde los griegos iban a adorar a sus dioses. Amén. O sea que el ser olímpico antes era sinónimo de decir yo soy partidario de uno de esos dioses. Ellos tenían muchos dioses. Cada cual hace su dios a su forma y a su estilo. Amén, como les gusta. Pero ¿sabe una cosa? Que el Dios de nosotros no lo hacemos a nuestro gusto. Él nos hace a nosotros al gusto de Él. Nos cambia, nos transforma. Hermano, cambia nuestra forma de vivir por completo. A ese es el Dios que yo le sirvo. Alabanza al Señor. Y dice que hizo una gran estatua de Júpiter olímpico en el templo judío en Jerusalén y obligó a todos a adorar esa deidad pagana. Como también sacrificó, escuche esto, sacrificó una cerda en el altar de los holocaustos judíos. Y aún, o sea, como si todavía no lo ha hecho malo. Imagínense, hermano, el altar de los sacrificios era donde sacrificaban los corderos, los bueyes, todo lo que Dios pedía. Pues él sacrificó un animal inmundo, una cerda. O sea, lo de él era acabar con todo, cambiar. Amén. A mucha gente no le gusta ¿cómo se llama? La manera como entonces trata de imponerle a los demás, obligarlos a que ahora tú lo vas a hacer como yo digo. No, hermano, cada cual tiene que tomar su decisión. Amén. Amén. Entonces, mire bien esto. Sacrificó una cerda en el altar de los holocaustos judíos y aún rociando el caldo inmundo dentro del lugar santísimo. Luego, cuando llegó a la fiesta de las enramadas, ¿se acuerdan de esta fiesta que se celebran los judíos? La fiesta de los tabernáculos, de las enramadas, que ellos recuerdan el tiempo que tuvieron en Egipto y que salieron de Egipto y vivieron por 40 años en tiendas. ¿Y qué pasa? Mire bien esto. Llega la fiesta de las enramadas y este terrible opresor impío cambió esta alegre fiesta en una inmunda y glotona fiesta del dios Baco. El dios Baco es el dios del vino y de las borracheras de los griegos. Y forzó a los judíos a celebrarla también. Todo esto fue enérgicamente resistido por parte de los judíos, por supuesto, pero todo fue en vano. Más de 100,000 de ellos fueron muertos por Antíoco y los demás se sometieron por temor. Amén. Fíjese
Él contaminó el templo. Hizo lo que no se podía hacer, metió un ídolo allí dentro, sacrificó un animal inmundo y tiró aquello allí en el lugar santísimo. O sea, hizo una cosa terrible. Alabanza al Señor. Entonces, eso es para que tengamos un trasfondo de quién fue Antíoco Epífanes. Pues Antíoco Epífanes se le conoce como el anticristo del Antiguo Testamento. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia tiene muchas profecías que se llaman profecías de doble cumplimiento. La profecía que vio en esa visión Daniel no se cumplió completamente cuando esto sucedió, literalmente. Porque pensamos, no, eso ya pasó, ya eso no vuelve a suceder. Ya, no, hermano, vamos a ver qué dice Jesús. Mateo 24, vamos a buscar Mateo 24. Voy a pedirle a mi hermana Heidi que lo lea, capítulo 2, del verso 1 al 12. Alabanzas al Señor. Vayan buscando usted también que está escuchándome, ¿no? Que está conectado. Y búsquelo en su Biblia. Mateo 24. Mateo 24. Sí. Mateo 24, del 15 al 22, perdón. Del 15 al 22. Del 15 al 22. ¿Cómo dice? Amén. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Aleluya. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bien, hermano. Fíjese que históricamente está registrado lo que hizo Antíoco Epífanes. Se metió al templo, profanó el lugar santo, hizo todas las cosas que hizo, metió las estatuas, todo. Ahora, ¿por qué Jesús vuelve a hablar de esto y menciona a Daniel si ya eso pasó antes? ¿Sabe por qué? Porque eso va a suceder otra vez. Pero va a suceder otra vez con otra persona. No va a ser Antíoco, ya ese hace tiempo que está quemándose allá en el infierno. Va a ser utilizando, o va a serlo otra persona. Pero esa persona va a hacer algo parecido. Va a estar como un supuesto Mesías que llegó, lo que ellos esperaban, los judíos muy contentos, reconstruyen el templo, empiezan a hacer los sacrificios y todo aparentemente está muy bien. Un tiempo bueno, pero ahora de pronto el hombre se mete en el templo. Y mire lo que dice ahí. Dice, cuando vierais la abominación asoladora o de asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entienda, o sea, usted está diciendo, pero esto ya sucedió, pero va a volver a suceder. Entonces empieza a decirle a los judíos, los que estuvieran en Judea huyan a los montes. El que esté sobre la techumbre no descienda a tomar algo de la casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día sábado. Porque entonces vendrá grande aflicción. Lo que leyó la hermana Heidi dice grande tribulación. La cual, mire esto, no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. O sea, lo que viene es una tribulación tan grande, hermano, que históricamente nunca ha habido una como esta. Ni tampoco sucederá otra después. Eso no ha sucedido, hermano.
Amén. Y usted dirá, pero estamos en una situación bien difícil, esto es mundial y tal. Hermano, esto no es la gran tribulación, esto es principio de dolores. Amén. La gran tribulación es mucho peor que esto. Y dice que va a detener el continuo sacrificio. Quiere decir que el templo tiene que reconstruirse. Y al día de hoy, el templo no está reconstruido. Está muy avanzados los planes para reconstruirlo, pero no está hecho todavía. Van a reconstruirlo y van a empezar otra vez el continuo sacrificio. Los sacrificios. Y esta persona que supuestamente ayudó, todo el mundo muy contenta con él, hasta el día que se mete y él mismo contamina el templo. Posiblemente dirá, bueno, aquí el que hay que adorar es a mí, yo soy Dios, a mí el que... Y ahí los judíos dirán, pues este no puede ser. Porque el Mesías no va a decir eso que acaba de decir él. Amén. Entonces, en eso que también leyó la hermana Heidi, alabanzas al Señor, que fue hasta, ¿qué versículo fue que tú leíste? Hasta el 22. 22. Ok. Entonces dice, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mire, hermano, ninguna carne del planeta entero. Pero Dios los va a cortar. Amén. Dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esos escogidos que menciona ahí, no es la iglesia, hermano. La iglesia está en el cielo gozándose allá arriba con el Señor. Esos escogidos que dice ahí es el pueblo de Israel, a quien Daniel estaba recibiendo el mensaje sobre ellos. Amén. Y todo lo que Dios trataba con Daniel básicamente era con relación al pueblo de Israel. Pero esto que está sucediendo aquí, hermanos, ya la iglesia fue levantada y llevada arriba al cielo, que lo hemos leído. Amén. Léete segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 1 al 12. Y es la manifestación, hermano, del hombre de pecado, el anticristo. Alabanza al Señor. La iglesia va a estar en el cielo. Pero vamos a ver en esa porción que va a leer la hermana Heidi ahora, que para que este hombre de pecado se manifieste, la iglesia tiene que ser quitada de la tierra primero. Amén. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos del 1 al 12. ¿Qué dice? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Ok, detente un segundo. Pablo está diciendo, no se dejen engañar, porque ya para los tiempos de Pablo están diciendo, el Señor viene ahora, el Señor viene pronto, tal y tal y tal. Hermano, siempre, la iglesia siempre en su historia ha vivido preparada para el momento del regreso del Señor. Sí, Señor. Pero siempre. Y en esos tiempos, los tesalonicenses estaban recibiendo mucha persecución. Había muchas muertes en medio de las iglesias y ellos pensaban que ya era el tiempo del fin. Pero Pablo les escribe esto para acordarles algo. Vamos a ver qué es lo que Pablo les dice. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahí habían dos cosas que eran necesarias, ¿ok? Para que el regreso del Señor, para buscar su iglesia, en el arrebatamiento, amén, pues sucediera. Había que hacer primero la apostasía. La apostasía quiere decir, hermano, que personas que enseñaban la palabra correctamente, tenían la doctrina como está en la Biblia, ahora de pronto contradicen todo lo que antes afirmaban. Amén. Se ha convertido en un apóstata. Amén. Uno que apostata de su fe. Y lo otro que decía en lo que ella leyó es, y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado. El hijo de perdición. Amén. Ese hombre de pecado, hijo de perdición, se refiere al anticristo. Sigue leyendo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Oigan eso. Como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis
lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, el anticristo, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. amén. Fíjense bien claro que dice ahí que este personaje se va a meter en el templo de Dios y se va a sentar como si fuera Dios allí y pedirá adoración hacia su persona. ¿Entienden? O sea, esa persona también va a contaminar el templo. El templo que todavía no se ha construido, pero se va a construir. Quiere decir, hermano, que aunque estamos en una situación de esta forma, pero ya todo está cogiendo forma. Hay muchos líderes mundiales pidiendo que aparezca una persona. Necesitamos una persona que venga y controle todo esto. Esta pandemia, la otra que aparece. Hermano, qué casualidad tantas cosas a la misma vez. A mí, yo pienso que estas no son cosas que han pasado por casualidad. Estas son cosas planificadas, hermano, en mi opinión personal, y yo, pues, se la estoy expresando. Yo pienso, hermano, que el ambiente se está preparando para recibir una persona así. Los judíos en Israel están esperando un Mesías. Hace ya bastantes años atrás tuve que ir a Nueva York a algo, una gestión de mi familia, de mi hermana que había perdido un hijo. Y andando con mis hermanas por las avenidas, cruzo una avenida y este hombre me da un papelito. Y cuando yo lo cojo, es un tratado de judíos que están esperando el Mesías. Dice, el Mesías viene pronto. Y de abajo, judíos. Yo dije, mira, son más fieles en el error de ellos que nosotros en la verdad, porque yo no le di tratados allí a nadie. Pero sin embargo, hermano, ellos están esperando el Mesías. Y llegará un personaje que ellos van a recibirlo porque rechazaron la verdad del evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces viene Dios y le envía un poder engañoso, una mentira. Tenga cuidado, porque dice, a veces tenemos una idea de Dios un poquito no bíblica. Dios no puede hacer eso. Sí, Dios lo puede hacer, hermano. Él es Dios. ¿Quién de nosotros le va a decir a Dios, Dios, tú no puedes hacer eso? ¿Cómo tú te atreves? No, hermano. El que te atreves eres tú. El atrevido eres tú que le estás cuestionando a Dios que Él no puede hacer algo. Él lo puede hacer todo. Pero Él es Dios. Y Él es amor. Y Él es justo. Amén. Y Él va a obrar conforme a su amor y a su justicia. Así que, ciertamente, hermano, ese personaje que va a aparecer, que leyó la hermana Heidi ahí en esa porción, no puede manifestarse hasta que el que impide sea quitado del medio. Y el que impide es la iglesia, hermano. La iglesia del Señor Jesucristo, que tiene el Espíritu Santo de Dios en sí, en nosotros. Amén. Y toda la iglesia se va. Pues yo le diría que no. Yo me veo en la Biblia la parábola de las 10 vírgenes. Y las 10 son vírgenes. Si son vírgenes porque le pertenecen al Señor. Pero vemos que hay unas que son sensatas y otras son sensatas y prudentes y otras son insensatas. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Pues todas tenían lámparas y las lámparas tenían aceite. Pero 5 de ellas tenían una vasija aparte con más aceite. Es como a veces decimos, pero yo le sirvo al Señor. Yo no tengo que hacer tantas cosas. Es que eso es esforzarse mucho. No, hermano. Mire, si para las cosas nuestras nosotros hacemos un montón de cosas innecesarias. Y ahora para las de Dios, pues cuando tenga tiempo. ¿Me va entendiendo? También en Apocalipsis nos dice, amén, de la iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia. El capítulo 3 de Apocalipsis.
A la de Filadelfia le dice, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobre el mundo entero. Yo te sacaré de la hora. Dice, te guardaré de la hora. A la otra le dice, por cuanto no eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, si lo vomitó de la boca, quiere decir que estaba dentro primero. Pues va a haber una iglesia que en el momento del rapto, para afuera. Bendito Dios. Yo no quiero que me expulsen para afuera, yo quiero quedarme. Amén. Amén. Yo quiero estar caliente, a una temperatura que agrade a Dios. Así que, si usted me hace la pregunta, ¿se van todos los creyentes? Yo le digo que no. Se van los que son vírgenes prudentes y los que están calientes en el Señor. Amén. Amén. Ahora, vamos a ver, gloria a Dios. Y volvemos al libro de Daniel, alabanzas al Señor. Y en el verso 25, el capítulo 8, verso 25, voy a volver a leer para engranarlo otra vez y seguir la línea que llevábamos. Alabanza al Señor. Y está hablando todavía del anticristo. Y dice, con su entendimiento, es una persona sumamente inteligente, con mucho conocimiento, hará prosperar el engaño en sus manos y en su corazón se engrandecerá. Eso es tipo de Satanás. Porque Satanás se engrandeció y se ensoberbeció, dijo, yo soy tremendo, yo soy lo mejor que hay. Y eso causó que lo echaran del cielo. Dice, y con paz destruirá a muchos. O sea, esta persona viene haciendo pactos de paz. Y todo el mundo ve eso bien, hermano. Si nadie quiere guerra. Y ahora viene un hombre y dice, pues yo lo voy a poner todo en paz. Aquí todo el mundo va a disfrutar de una paz. Hermano, cuando el enemigo no puede hacerte daño persiguiéndote y haciéndote daño, te hace daño de otra forma. Ofreciéndote, dándote. Amén. Y ahí muchos caen. No caen en lo negativo, se mantienen firmes, pues no, pues mátame mejor. Pero sin embargo, cuando viene el ofrecimiento, ahí sí caen. Amén. Tenemos que cuidarnos de las dos cosas, hermano. Y dice que él, y con muchos destruirá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará. O sea, contra nuestro Señor Jesucristo. Pero después dice, y sin mano será quebrantado. Mire, Dios le ha permitido al enemigo tener un tiempo de operación. Y el anticristo también lo tendrá, un tiempo de operación. Pero llega el momento donde dice, se acabó. Y el verso 26 dice, y la visión de la tarde y de la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. ¿Se acuerdan que habló de los días, alabanza al Señor, que eran cuántos? 1300 días. 1300 días. 2300 días. Eso equivale a casi 7 años, son 6 años y pico. Pues históricamente se ha encontrado que el tiempo que Antíoco Epífanes estuvo haciendo daño fue exactamente ese tiempo, hermano. Y se le cumplió. Casi 7 años. Amén. Y el anticristo más o menos va por ahí por los 7 años, pero primero 3 años y medio de paz y tranquilidad, supuestamente paz, pero es acomodándose y haciendo eso. Y después los 3 años y medio finales, hermano, ahí va a quitarse la máscara y se va a revelar quién realmente es él. Alabanza al Señor. Pero le dice el ángel a Daniel, y la visión de la tarde y de la mañana está dicha. ¿Qué está dicha? Es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Amén. Son prácticamente para los días nuestros. Muchos días. Y dice el verso 27, y con este acabo, dice, y yo Daniel fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, hice el negocio del rey, y estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiese. Amén. Daniel recibe esta revelación tan preciosa, hermano, que no solamente afectaba los años venideros más cercanos a él, sino que afectaba hasta los días nuestros. Amén. Quiere decir, hermano, que Dios ama a personas y tiene la confianza de revelarle y mostrarle unas cosas, hermano, que es una bendición. Amén. Ser amigo personal de Dios, como Abraham. Hablaba con Abraham y le decía, no le diré yo a Abraham lo que voy a hacer sabiendo yo que él va a ser fiel.
Hermano, cuando tú eres fiel, Dios lo sabe. Y Dios te da cosas especiales para ti. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios, capítulo 12, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o en el espíritu. Y conozco al tal hombre que fue llevado al paraíso. ¿Y sabe de quién estaba hablando? De él. Pero él no lo decía abiertamente. Yo fui al cielo y me llevaron al paraíso. No, hermano, él decía, conozco un hombre. Y le fueron dichas cosas allí que no le son permitido decirles acá abajo. O sea que Dios le dijo a Pablo cosas que era para él nada más, para tu consumo personal. Y él se gozaría, pero después diría, uy, yo estoy loco por decirle esto a alguien. Hermano, Dios ama y Dios quiere ser más que nuestro Salvador, y nuestro Señor quiere ser nuestro amigo personal. Pero eso depende no de Él, porque Él quiere, depende de nosotros. Amén. Para que Dios te trate como a Daniel, como a Abraham o como al apóstol Pablo. Amén, porque para Dios todos somos iguales. Busquemos esa comunión tan perfecta y más aún en estos días que estamos viviendo, amén, que tenemos que definirnos más con Dios. Amén. Bien, vamos a orar para terminar. No sé si alguien... No, dale las gracias a la amén, gente porque ha estado bien, estamos agradecidos. El Ezequiel 28 lo tenía. Sí, pero no está bien. Okay. Le damos gracias a todos los que se han conectado y a todos los que van a ver este video más tarde, y esperamos que haya sido de bendición. Amén. Esperamos que el Señor pues nos haya hablado de alguna forma, y pues vamos a orar para despedirnos. Y nos vemos la semana. Amén. Y seguimos orando para que el establecimiento de la hermana Heidi de su operación en los ojos, yo creo que ya para la semana que viene va a estar. Así que vamos a orar. Gracias, Señor. Padre celestial, Señor, gracias, Padre. Tu palabra es preciosa, maravillosa, Señor. Ahí yo veo, Señor, de la manera como Tú revelas, Señor, cosas que Tú vas a hacer en el futuro, mi Dios. Amén. Lo que va a suceder, Señor. Lo que para nosotros es la historia pasada, Señor, para Ti el futuro es como si fuera ya una historia pasada, Señor. Amén. Tú todo lo sabes, Señor. Amén. Tú sabes el final desde el principio. Amén. Permite nosotros, Señor, que podamos valorar Tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, mi Dios, tenerla en la importancia que se merece, mi Dios. Amén. Queremos ser amigos personales Tuyos, Señor. Queremos tener una comunión más íntima contigo, Señor. Sí. De tal manera, Padre Santo, que podamos, Señor, verdaderamente, Señor, ver cuán grandes cosas, cuán grande Tú eres, Señor. Sí, sí. Los discípulos en una ocasión estaban en la barca y la barca se iba a hundir, Señor. Y Tú estabas allí durmiendo, Señor. Y ellos te despertaron, mi Dios y Señor, para que Tú ayudaras. Y Tú reprendiste los vientos y calmaste la mar. Amén. Y ellos se preguntaron, ¿y quién es este? Que aún la mar y los vientos le obedecen. Sí, Señor. Señor, no sabemos a veces quién eres Tú, mi Dios. Sí, tenemos una idea ligera, pero hay profundidades Tuyas que no las conocemos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser ese amigo, que podamos ser esa amiga, que Tú tengas confianza para revelar cosas profundas tuyas. Amén. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gloria a Dios. Recuerde que sí. Amén, amén. Recuerde el próximo jueves que vamos a hacer con el estudio y nuestro canal de YouTube que se llama Ministerio de Enseñanza Bíblica Pan del Cielo. Dios les bendiga.